Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 5 de mayo, de la tercera semana de Pascua. Continuamos leyendo en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo empieza la comunidad cristiana, la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo? Bueno, entonces tenemos el capítulo 6, versículos del 8 al 15 en este libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a escuchar el pasaje del martirio de San Esteban, uno de los diáconos nombrados por la iglesia, no, por los apóstoles, para que los ayudaran en la entrega de las ofrendas, ¿no? Para favorecer a las viudas, a los huérfanos, a la gente pobre. Nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, San Lucas, ¿no?, que es el autor de este libro. En aquellos días, Esteban, lleno de la gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Bueno, estos son judíos, ¿no?, que vivían en otras partes, no necesariamente en Jerusalén. Como dice, habían algunos de la sinagoga de los libertos, que era del grupo de los que fueron a Roma con Pompeyo, ¿no? Y estaban mantenidos allá. Otros oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Y estos se pusieron a discutir con Esteban, ¿no?, especialmente sobre Cristo, como Mesías, como Redentor y como el resucitado. Pero no lograban hacer frente, dice, a la sabiduría que expresaba él en sus palabras. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Bueno, entonces hay un paralelo entre este juicio que hacen a Esteban en el Sanedrín y el que hicieron con Cristo, ¿no?, presentando falsos testigos. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Muy bien, entonces hasta aquí, y luego oirán todo el discurso de Esteban, ¿no? Y hace un resumen completo de toda la historia del pueblo judío, hasta llegar hasta el justo, hasta Jesús, ¿no? Según Isaías, como describe el cántico del siervo sufriente, ¿no?, que es Jesucristo como profecía mesiánica. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 118, cuyo responso es: dichoso el que camina en la ley del Señor. Hemos dicho, este Salmo 118 es el más extenso, ¿no?, de todos los salmos.
es una alabanza a la ley, ¿no? A los mandamientos dados por el Señor, por Dios a los israelitas, ¿no? En el monte Sinaí. Nos dice entonces el salmista: aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Entonces todo está centrado en la alabanza a la ley de Dios. Y obviamente habla aquí el salmista por los fieles, que son pocos, que siguen este camino, ¿no? El de la ley de Dios. Y pasamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículos del 22 al 29. Bueno, habíamos dicho que este capítulo es central en la doctrina católica sobre la Eucaristía. Es el capítulo sobre el discurso del pan de vida que ya despunta, ¿no? Desde este pasaje. Bueno, nos dice San Juan: después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar, notó que allí no ha habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca al sitio donde habían comido pan después que el Señor había dado gracias. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que después del milagro de la multiplicación de los panes, em, la gente quería hacerlo rey. Y entonces él se les apartó, salió, ¿no? Y se fue solo, dice, se fue a un monte solo, obviamente a orar. Y los apóstoles regresaron a Cafarnaúm, ¿no? De ese sitio, o sea, atravesando el mar. Cuando los apóstoles estaban a medio camino del mar, en la barca, se les apareció Jesucristo, ¿no? Caminando hacia ellos en el mar. Entonces tuvieron miedo y él les dijo que no tuvieran miedo, que era él, ¿no? Y precisamente en ese momento llegaron a tierra. Entonces a Jesucristo no lo vieron coger una barca, ¿no? Los que habían quedado al otro lado. Cuando los que habían quedado al otro lado se fueron a Cafarnaúm, lo encontraron allá. Y entonces sucede lo que sigue. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Precisamente por lo que había pasado, ¿no? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Aquí ya hay un primer indicio, ¿no? O signo eucarístico, ¿no? Entonces, trabajen no por el alimento que perece.
o sea, por el alimento normal, biológico, ¿no? Y ya les está diciendo que lo hagan por el que perdura para la vida eterna, que Él les dará, ¿no? Y ese es el alimento eucarístico que ellos todavía no, ni siquiera se imaginan, ¿no? Ni siquiera lo entenderán al final. Pues a este dice, lo ha sellado el Padre Dios. El sello, ¿no? El sello es en realidad el Espíritu. En nosotros es el bautismo, el sacramento del inicio y de la incorporación nuestra a la iglesia. Ellos le preguntaron, ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Bueno, aquí es interesante eh, el verbo, ¿no? Aquí les dice trabajen, no por el alimento, o sea, obren, ¿no? Obren, esfuércense, hagan obras, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Aquí hay una conexión entre el obrar y Dios, ¿no? A este lo ha sellado el Padre Dios. Por eso ellos hacen la conexión y le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Por el hagan, ¿no? Obren. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Entonces es una obra en realidad, ¿no? ¿Por qué es una obra? Porque no solamente es el hecho intelectual de creer en alguien, ¿no? Sino de obedecerlo. Y precisamente aquí habría que observar el uso de esta preposición en, ¿no? En el griego es el famoso eis, que quiere decir, se traduciría mejor en este contexto, creer a el que ha enviado, ¿no? Creerle a él y no a otro, creerle a él, y creerle a él es creer en lo que él dice, ¿no? Con eso solucionaremos el problema de creer en alguien y no hacer nada, ¿no? Sí creo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, aunque murió en la cruz, resucitó. No es suficiente. Hay que obedecerle lo que dice, ¿no? Obedecerle a él lo que dice, lo que manda, ¿no? El mandamiento del amor especialmente, del Evangelio. Entonces, podríamos decir, la obra de Dios es esta, que le crean al que Él ha enviado, que le crean lo que dice, ¿no? Lo que estableció, tanto lo que dijo como lo que hizo, lo que enseñó, ¿no? Que se resume en el mandamiento del amor, ¿no? Las obras de amor al prójimo, a Dios y al prójimo, las obras de misericordia en resumen. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.